Muy buenos días. Somos la asociación GPS, Gente para Servir. En el devocional del día de hoy nos corresponde la lectura de Segunda de Juan, Esdras 5 y 6 y el Salmo 93. Segunda de Juan, Esdras 5 y 6 y el Salmo 93. El día de ayer vimos en el devocional sobre un despertar espiritual cuando se gestó el primer retorno con Josué y Zorobabel como los líderes del pueblo de Israel, y que entre sus acciones más importantes fue el restablecer el culto, el iniciar los cimientos de la reedificación del templo, es decir, la parte externa para la edificación o la reedificación de los atrios, pero que también era muy importante la reedificación del altar y del incienso, donde ofrecíamos nuestras oraciones, donde elevábamos nuestra intercesión y nuestra alabanza, y lo más importante tal vez, restablecer la adoración. Y la invitación era que evaluáramos en qué parte de la reconstrucción del templo nos encontrábamos nosotros. El día de hoy vamos a ver de qué manera el contexto que nos enseña la Biblia de esta vivencia del pueblo de Israel que tuvo que vivir 70 años en el exilio. Para ello, tenemos que ir en primer lugar al libro de Jeremías, donde él anunció lo que iba a suceder. En Jeremías 25 dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra los moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Por favor, pongamos un poco más de atención a esta parte en el versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizando por Jeremías,
contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Como podemos ver, la situación del exilio no fue una situación desligada de la desobediencia y de poner otros dioses en el lugar que le corresponde a Dios. El pueblo se entregó a todos sus intereses, a situaciones que no les eran convenientes. Y hubo varios profetas. En este caso, vemos a Jeremías que durante 23 años hizo los anuncios, las advertencias, llamaba al pueblo nuevamente a inclinarse, a pedir perdón ante nuestro Señor y a volver al camino. Entonces, vemos cómo todos estos actos tienen unas consecuencias y fueron estos 70 años los que tuvo que padecer el pueblo de Israel por su desobediencia. Nuevamente, en Jeremías 29, vemos la carta que Jeremías envía a los cautivos. Dice así: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Joconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por manos de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed frutos de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así dice Jehová en el versículo 10: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Como vemos, claramente la palabra se ha cumplido. Lo que Jeremías anunció como consecuencia de la desobediencia, pero también la palabra que Dios le dio al pueblo para que en el lugar de su cautiverio fructificaran, se esforzaran, trabajaran, hicieran lo mejor en aquel lugar, crecieran, porque igual iba a llegar el día en que iban a ser retornados después de 70 años, es decir, varias generaciones adelante. Incluso para el momento del retorno, varias personas o generaciones que ni siquiera habían conocido la tierra de su origen y habían nacido precisamente en Babilonia. Entonces, es necesario hacer un recuento también de cuál era la situación política de ese momento. El periodo de restauración se contabiliza del año 535 al año 425 a.C., alrededor de 110 años. Y tenemos en ese momento el primer regreso a Jerusalén.
es propiamente el cumplimiento de la palabra que Dios dijo a través de Jeremías. Y dice que el ascenso del imperio persa demostró ser una verdadera bendición para la nación exiliada de Israel, de mucho beneficio para el pueblo de Israel, porque a diferencia de los imperios asirio y de los babilonios, que creían en desarraigar a sus cautivos, a los pueblos que subyugaban, la política de los persas, contrario a ello, era de repatriación y de mantener el statu quo de la situación política, social y religiosa lo máximo posible. Su idea era que si los pueblos estaban felices, tenían menos posibilidad de rebelarse. A los persas los que les interesaba realmente era mantener el poder, recaudar el tributo y dejar que cada pueblo se gobernara con sus gobernantes, siempre y cuando ellos rindieran y obedecieran al imperio. Es por ese motivo, pero sobre todo por el cumplimiento de la restauración prometida por Dios, que Ciro el Grande da un paso muy importante para el pueblo de Israel entre los años 539 al 538 a.C., cuando emite un decreto alentando a voluntarios de entre los hebreos que desean volver a Jerusalén para reconstruir el templo. Entonces en Esdras 1 del 1 al 4 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabras y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que les edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Es muy probable que esta noticia haya alegrado a las personas que fueron dispersadas por el imperio babilonio, por la posibilidad de retornar, incluso para los más viejos, volver a, a su propia tierra. Y dice que había un gran entusiasmo y se hicieron actuaciones o actos de celebración por esta noticia, por el decreto de que todos los cautivos podrían volver del exilio. Sin embargo, surge también una confrontación o un dilema entre el pueblo, porque a pesar de encontrar todos los elementos a favor y que el rey dispuso que fueran ayudados y les dotaran con elementos, con riquezas y con lo necesario para el retorno, la verdad es que muchos no lo quisieron así. Después de más de 6 décadas lejos de su territorio, de su patria, el pueblo de Israel estaba bastante bien afianzado en la sociedad babilonia, que se convirtió en persa. Es decir, el pueblo ya cumpliendo la misma palabra, había establecido sus casas, sus negocios, había hecho crecer sus familias, incluso se había dado en casamiento a sus hijos e hijas, y el pueblo había crecido y había prosperado. Entonces dice que los que siguieron el consejo de Jeremías compraron o construyeron casas, iniciaron negocios, aprendieron un nuevo idioma y un nuevo estilo de vida. Pero también hay una nueva generación de judíos, como los que se les conoce ahora, que nunca ha puesto sus pies en Jerusalén, en su patria. Por ende, se necesita de un verdadero espíritu para que abandonen la situación próspera por la desolación del panorama en que se encontraba Jerusalén. Es decir, no era fácil que estas personas que ya estaban ubicadas, acomodadas, retornar a reconstruir a un lugar que estaba totalmente desolado y que había sido desmantelado. A pesar de la situación difícil,
Se cuenta que más de 42.000 personas decidieron regresar bajo el liderazgo de Sesbazar, quien fue nombrado gobernador para los judíos. Los parientes y los vecinos aportan lo que pueden para sustentar el nuevo asentamiento y el programa de reconstrucción. Incluso Ciro ofrece su ayuda devolviendo los utensilios del templo que Nabucodonosor había saqueado. Todo está preparado y la gran migración se lleva a cabo en el año 538 a.C. y en adelante. Al cabo de 2 años, en el año 536, el nuevo asentamiento inicial se ha terminado y se colocan los cimientos del templo. 70 años después de la primera deportación, en el año 605 a.C. Y sin embargo, aún se ponen en marcha, el pueblo encuentra oposición. La restauración que pretenden demuestra que hay todavía enemigos que no permiten o no quieren que el pueblo de judíos se restablezca en su lugar, y mucho menos que se construya el templo y se reconstruya la alabanza a nuestro Dios. Entonces dice, Esdras en el capítulo 5, que profetizaron Ageo y Zacarías, el hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en nombre de Dios de Israel, quien estaba con ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadak, y comenzaron a reedificar la casa que Dios estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas que Dios les ayudaban. Dice de igual manera en el versículo 3, que en ese tiempo vino a ellos Tagnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai, y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para reedificar esta casa y levantar estos muros? Y también preguntaron cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que el gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río enviaron al rey. Le enviaron carta y así estaba escrita en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras. Ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Esto nos deja ver que el pueblo llegó realmente muy comprometido. Los pocos que llegaron para dar, en primer lugar, la reedificación del templo, con mucho ánimo, y mire cómo los enemigos se han preocupado a tal manera que entran en tanto detalle para decir cómo iba la construcción. Ya las maderas sobre los muros principales fortalecidos, y dan cuenta al rey para que denunciar, más que dar cuenta, denunciar, como si hubiesen hecho un gran hallazgo de que el pueblo judío estuviera haciendo algo que no le agradara al rey. Y dice así: entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles: ¿quién nos dio orden de edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes habían sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Tal como lo anunciaba Jeremías, el pueblo había ofrendado y adoraba a otros dioses, y su prosperidad incluso los hizo alejarse
del amor y devoción a Dios y se dedicaron a otras situaciones. Y ahora el pueblo durante estos 70 años tuvo la oportunidad de reflexionar, de dar una mirada atrás, el por qué habían estado en cautividad, por qué había sido destruida su ciudad y por qué había sido destruido y desmantelado el templo. Y, y eso es lo que están dando cuenta aquí, contándole a estos que no son más que enemigos, que la ira de Dios había sido provocada por el comportamiento del pueblo. Y entonces Dios los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que éste había destruido esta casa y había llevado cautivo el pueblo a la ciudad de Babilonia. Y dan cuenta nuevamente que en el año primero, el rey Ciro de Babilonia, el mismo rey Ciro dio la orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Es decir, nuevamente el año 538 y 539 antes de Cristo. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaban en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo y fueron entregados a Sesbazar, a que habían puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve, llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos en la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si el rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada orden para reedificar esta casa del Dios de Jerusalén, de Dios en Jerusalén, y se nos envió a decir, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Claramente como lo anunciaba en el devocional de ayer, cuando se pretende la restauración, el restablecimiento en una casa, incluso en una persona que quiere volverse a los pies de Cristo, que quiere orientar su comportamiento, que quiere salir de la situación de postración y de esclavitud, podría pensarse que muchos se alegran y quieren ayudarlo, pero la verdad es que también salen a la luz muchas personas, muchas situaciones que hacen oposición, que son simplemente medios utilizados por el enemigo para mantenernos bajo su yugo. Y lo que está escrito aquí nos deja ver cómo incluso personas poderosas intentan parar la obra, intentan sembrar la discordia y advierten al rey y denuncian ante el rey lo que está sucediendo allí en la reedificación. Y es lo mismo que puede pasar en nuestra vida personal. Cuando podemos reedificar nuestra casa, habrán muchos que hagan oposición, pero la idea es seguir los planes que Dios tiene para nosotros, porque muy seguramente el hecho de estar en postración, en esclavitud, en enfermedad incluso, es producto del pecado, es producto de estar alejados de Dios. En Esdras 6, retomo la historia, dice que el rey Darío entonces dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y efectivamente fue hallada en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para establecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tagnai, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado
del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra que está de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen en casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dadas puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén. Les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Yo aquí encuentro, y quiero resaltarlo, como toda situación de oposición, Dios la vuelca en nuestro favor. Muchas veces decimos y pensamos que las cosas malas están allí y las miramos con un cierto pesimismo. Pero la verdad es que muchas de estas situaciones, incluso Dios mismo las permite porque hay un propósito mayor. Y creo que esta es una evidencia clara de este asunto. Todos estos gobernadores al otro lado del río quisieron denunciar y interferir en la obra, detenerla, y que el rey incluso advirtiera que algo indebido se estaba haciendo. Pero todo lo contrario, es el mismo rey quien persa, quien dispone que incluso estos que quisieron hacer oposición ahora ayuden en la financiación de la reconstrucción y faciliten todo lo necesario y que no intervengan más y que se retiren de allí, que dejen que el gobernador nombrado y los ancianos reedifiquen el templo y hagan la construcción tal como se había planteado desde los tiempos de Ciro. Dice aquí en Esdras 6, en el versículo 11, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa hecha un muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Dice en el versículo 13, entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el año del reino del rey Darío. Hijos de Israel, sacerdotes que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación con gozo y ofrecieron a la dedicación esta casa con 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos de expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Es decir, no solamente se hizo nuevamente la construcción, se reconstruyó, sino que también se restablecieron para la adoración dentro del templo. Levitas en nuestro conforme como lo había escrito Moisés. Es decir, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de el pueblo restableció el templo en esplendor. De pronto, no con la misma gala que había tenido en tiempo del, en tiempos del, del gran templo, pero sí con la misma devoción. Y la reflexión que hago allí
va dirigida a que cuando buscamos nuevamente a nuestro Señor, lo hagamos con toda la devoción y con todas las formas y con las maneras como a Él le agrada, para que seamos unos verdaderos discípulos, acatando todas las disciplinas que esto implica, en la devoción, en la oración, en el clamor, en la intercesión. Incluso, tal vez lo más importante, para estar en su presencia en tiempo de adoración. Dice en el Salmo 21, ya al final, que comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado, y habían vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Bueno, vamos a orar. Padre de la gloria, en esta mañana te doy gracias por esta palabra que nos has transmitido el día de hoy. Sé que has sembrado esta palabra como buena semilla en nuestros corazones para sensibilizarnos, para atender al llamado de aquellos que nos dicen que volvamos al camino, que hay cosas que no estamos haciendo bien, que hay cosas incorrectas en nuestra casa, que a veces somos permisivos, que guardamos silencio frente a lo que hay que denunciar, que muchas veces no es solo uno el llamado que nos hace, muchas durante mucho tiempo a través de muchas situaciones y personas que tratan de que volvamos nuevamente a tu presencia. Pero claramente hay consecuencias cuando no hacemos tu palabra, cuando desatendemos tus llamados. Y a pesar de eso, Señor, que nuestro pecado, tu misericordia es mayor, tu misericordia es nueva cada día. Eres lento para la ira y grande misericordia, dice tu palabra, Señor. Y por eso tengo la fe y la certeza de que no podemos desfallecer. A pesar de que muchas situaciones hagan oposición, incluso personas usadas por el enemigo hagan oposición a nuestro deseo y a nuestro interés, tú estás allí, Señor. Y toda situación adversa la colocas a nuestro favor. Y toda situación de oposición finalmente resulta beneficiosa. Sea hoy entonces, Señor, el día para elevar una oración de agradecimiento a ti, Padre, porque es mayor tu amor, mayor tu anhelo de que aquellos perdidos vuelvan a ti, volvamos a ti, que permanentemente estemos en tu presencia. Tal vez la construcción en sí de un templo es simplemente piedra, roca, maderos, utensilios. Lo importante es la reconstrucción al interior de nuestro corazón. Lo que está en nuestra, si realmente estamos reconstruyendo ese sentir y ese anhelo de estar en tu presencia, de cumplir devoción, tus mandatos, de buscar, Señor, agradarte todos los días en todo lo que hacemos, personal y particularmente, de que es una lucha diaria. Muchas veces las situaciones nos hacen doblegar, detenernos en el camino, como se detuvo la construcción del templo. Pero este ejemplo del día de hoy para decir, Señor, que no nos abandones, que a pesar de que bajemos los brazos, mantengas en nosotros viva esa llama y ese anhelo de estar en tu presencia. Qué bueno eres tú, Señor. Qué bueno eres tú, Padre amado. Dice tu palabra, Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en tus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Qué ejemplo más claro, Señor, para decir, como le pasó al pueblo, que culminada la obra, celebraron y nuevamente hicieron la fiesta de los panes sin levadura y nuevamente se alegraron y saltaron como los becerros de la manada. Qué bueno, Señor, poder declarar que al final de todas las situaciones de incertidumbre, de enfermedad, de padecimientos, las personas pueden encontrar en tu presencia alegría, paz, regocijo,
bienestar. Gracias, Señor, por esta palabra del día de hoy. Te pido de manera muy especial, Señor, bendigas a nuestra congregación, a cada familia que está representada hoy en este devocional, que escuches el clamor de los padres por sus hijos, que restablezcas el amor entre las parejas, en los matrimonios, que este tiempo de celebración, Señor, también sea un tiempo para encontrarnos y celebrar contigo. Te hemos orado, Señor, en Jesús, te dedicamos el resto de nuestra vida para que todo lo que hagamos sea agradable para ti.